Seguimos con Gonzalo García Núñez, precandidato presidencial por Únete. Señor García, usted fue candidato a la primera vicepresidencia en el año 2006 de Ollanta Humala, o de la fórmula presidencial de Ollanta Humala. Y imagino que es uno más de los disidentes de ese movimiento, ese grupo que lo llevó a la presidencia en el año 2011. ¿Qué opina de este gobierno? No soy disidente, porque para ser disidente hay que haber estado dentro. Así que no me achaco, digamos, ninguna representación en esa dimensión. Pero sí creo que se propuso con 150 profesionales un diseño de un proyecto de gran transformación del país, basado en lo económico, en el desarrollo de los mercados, en lo social, en el pleno empleo y en los derechos, con una nueva constitución. ¿Pero quedó algo de eso a estas alturas? Esa fue la propuesta. Fue votada por 6,5 millones de personas, ¿no? Esos son los titulares, los accionistas de la gran transformación. Yo no acompañé luego el proceso por razones bastante conocidas, que la puse en un diario, La República, donde fui columnista, donde expliqué por qué, sin un ánimo, digamos, litigioso, no entendía cómo el candidato Humala iba a desarrollar esta propuesta. Y sencillamente tomamos cada uno nuestro camino. En 2011, 2010, les propuse a mis amigos de izquierda formular una propuesta nuestra, que lleváramos candidatos, me acuerdo mucho, con Javier Díaz-Canseco, nos encargaron una reunión muy importante de todos los sectores de la izquierda, plantear una fórmula para participar en ese proceso. Por razones que no vamos a discutir ahorita, ocurrió lo que ocurrió y la izquierda se embarcó en gran sentido con la propuesta de la segunda vuelta, efectivamente, de Ollanta. Yo no estuve en ese proceso. Y como resultado hemos llegado a la situación actual. Nosotros que evaluamos cuál es el desempeño de la gestión del presidente Humala. Como todos sabemos, hay una decepción general de todos los que firmaron la propuesta del plan que se hizo en su momento. Creo que por esas razones me han llamado. Debe ser por eso que he sido convocado por las principales fuerzas. Y bueno, el ingeniero García no se embarcó, pese a que conocía todos los mecanismos, por alguna razón. Efectivamente, yo les dije que me parecía más constructivo en su momento que nosotros, aunque fuéramos una porción menos significativa del electorado, debíamos haber ido solos. Pero podríamos hacer un ensayo y responder qué es lo que ha pasado. ¿Son falencias, digamos, ya personales, en este caso del presidente, de su círculo más íntimo? ¿O es que llegar al gobierno implica tener una camisa de fuerza donde realmente no le han permitido, y llegue quien llegue, esto va a seguir así porque hay unos poderes de facto que finalmente son los que deciden? Sí, primero yo coincido con la apreciación de que se lo comió el logro, antes llamado filantrópico. El logro estatal, para manejarlo hay que tener un cierto itinerario, ¿no? Y conocer de aspectos complejos que a primera vista no se aparecen así nomás. Y esto para unos candidatos jóvenes, un candidato joven en ese momento Humala, ¿no? Un hombre joven, que sigue siendo lo principal, evidentemente creo que se lo llevó el tren, es mi impresión, pero puedo estar perfectamente equivocado también, ¿no? Lo segundo es que sí se pueden modificar, si se conocen los mecanismos, las cosas. Yo doy ejemplo en el caso de la lucha contra la corrupción. Si hoy día el señor Oscorima está detenido por lo que es su gestión en Ayacucho, y si el señor Álvarez está detenido por su gestión en Ancash, si los casos Orellana, los casos de la gran corrupción se han puesto al descubierto, porque hemos tenido desde algún ángulo del Estado alguna responsabilidad para poder amputar esas. Si hay dos exfiscales de la Nación que en este momento están siendo acusados de corrupción y ha sido destituido uno, usted que ha estado en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿por qué llegamos hasta ese punto? ¿No se pudo prevenir un poco antes? Porque dimos la batalla.
porque antes había una posición, vamos a decir, laxa frente a la corrupción, porque constituimos en la Comisión de Lucha Anticorrupción los instrumentos de inteligencia financiera para que hoy lo veamos los resultados cuando surgen diversas investigaciones basadas en esa unidad que creamos en el Banco Central y que fortalecimos luego desde la gestión. O sea, ¿usted cree que es posible luchar contra la corrupción? Sí. Y tener avances. Y se tiene avances. Pero para eso se requiere firmeza, o sea, energía, se requiere una mano que conduzca de una manera eficaz la nave del Estado. Porque si hay idas y venidas, retrocesos... Bueno, ese es un aspecto de la administración de gobierno, pero el otro, quizá para algunos más importante, es el tema económico. Sin duda. ¿Es posible, dentro del contexto de la economía internacional, globalizada, variar el modelo que supuestamente nos ha dado éxito en la última década? Hay algunos países que lo han hecho, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, con resultados diversos, tampoco tan convincentes, ¿no? Bueno, yo no creo que haya una sola ruta no neoliberal, sino que cada formación social, cada país tiene su propia solución. Evo en este momento tiene un récord de aprobación porque tiene un proyecto que le está funcionando. Pero del otro lado hay una polarización en Venezuela extrema entre dos grandes sectores sociales que ojalá culmine, porque así no se puede gobernar un país. Entonces hay distintas opciones. En el caso del Perú, Perú tiene que aprovechar un nacionalismo continental. Perú está vinculado a Brasil a lo largo de 3.000 kilómetros, tiene fronteras con prácticamente todos los principales países y una amistad profunda con Argentina, que la vive históricamente desde hasta la Malvinas. Pero sus socios comerciales son otros en este momento. China y Estados Unidos. Entonces, ¿a qué nos ha servido el TLC, por ejemplo? Si el balance después de 5 años, o algunos más, es desfavorable para el país. Eso era más bien abrir mercados para una industrialización peruana que vendiera valor agregado a esos países. A los chinos, en no enviarles rocas de lo que hace Shuhan, les han mandado pues, perfiles cirúrgicos trabajados en el Perú para que allá completen el ciclo y en el AFS en general, haciendo carros o lo que fuere. Ahora lo que va a pasar con la petroquímica en Arequipa, ¿no? Yo quisiera que ese gas sirva para hacer productos plásticos, que van en embarcaciones, que van de las sillas de la casa, en fin, todo lo que el plástico pueda hacer. Ese proyecto es el que puede hacer un gobierno popular manteniendo los principales balances, tanto fiscal como un balance de carácter monetario. Estabilidad monetaria y fiscal, reforma tributaria y un proyecto productivo de hacer fábricas que utilicen el talento de los muchachos para robótica, informática, automática, biorefinerías, biodigestores, todo tipo de energías renovables que en esta zona, por ejemplo, son estupendos como recursos. Utilizar todas las capacidades y talentos de los muchachos, porque no se vayan nada más, como se están yendo en masa fuera del país. Y hablando justamente de Arequipa, las regiones en general, sí, los presidentes regionales sienten y dicen que en estos últimos años, desde el gobierno de García, en lugar de haber una mayor descentralización, se ha comenzado a recentralizar. Recursos. Recentralización. Entonces, ¿qué futuro hay para los gobiernos regionales, por ejemplo, que al parecer no habrían podido manejar estos ingentes recursos del canon y entonces eso ha sido usado o está siendo usado como pretexto para ir quitándoles recursos y competencias? Y en las regiones sentimos la centralización como uno de nuestros principales escollos para desarrollarnos en todo sentido, ¿no? Inclusive cultural. Sí. Yo creo que hay un tema de oposición que lo expresa el presupuesto público para el año 2016, parte del cual vamos a administrar en el segundo semestre si ganamos las elecciones. Hay un conflicto latente con las regiones y quieren hacerle pagar a las regiones lo que es el desequilibrio global de la economía. Entonces, como la balanza comercial es negativa, se importa más de lo que se exporta, como se requieren dólares para esos esfuerzos y hay menores ingresos fiscales, quien debe pagar es alguien. Miran quiénes son las regiones, los viejitos, lo que van a hacer con las AFPs, horrendo, ¿no? Y el sector E de la población, el más pobre, esos pagan, los más débiles pagan. Eso es lo que quieren hacer con las regiones. Entonces, ahí hay un tema
primero de balance igualitario, compensatorio con las regiones, pero hay una situación real también, es que los recursos del canon van a disminuir verticalmente, porque el precio del cobre ha bajado prácticamente a su menor nivel histórico, y todos los metales, no solamente el cobre. Quiere decir que las regiones y el Perú en su conjunto enfrentan una situación fiscal compleja, lo cual le va a requerir un tratamiento mucho más fino del modo de inversión en todo el país y en especial en los proyectos de carácter regional. Entonces, esta es una de las situaciones que vamos a enfrentar a partir de agosto del 2016. Finalmente, para terminar ya, ¿es posible unificar la izquierda como algunos reclaman, piden 1 más 1 en lugar de que 1 más 1 es 3 y no sé si son 1 y 1, pero bueno, ¿es deseable eso? ¿Es posible para usted? Posible. ¿O ya es irreversible? No es irreversible. ¿Y sabe por qué? Porque alguien tiene que vengar a Wilca, alguien tiene que vengar a Marielena Moyano. O sea, no podemos permitir que el crimen y el asesinato de los mejores hijos del pueblo peruano regrese sin que tengan sanción popular y social. Yo no entiendo cómo un país puede votar por quien tiene al otro lado asesinos y ladrones, y no lo digo como adjetivo, sino como lo dicen las sentencias de los tribunales. Alguien y otros que tienen las manos manchadas de sangre, de una serie de situaciones que comienzan en el frontón y terminan más recientemente en Pero Yehude Simón, que está en UNET, también es acusada de lo mismo, de tener las manos manchadas de sangre. Hay que invitarlo en todo el caso, si así fuera el candidato, no sé si será candidato, que reflexionen sobre su actuación en Bagua y en otras circunstancias. Como él dice, lo he hecho en el comercio, él lo tipifica como un acto de sobrevivencia. Bueno, tendrá sus razones, yo lo respeto, lo considero legítimo si él las expresa así. Pero lo principal es, yo no me imagino cómo un país puede ser gobernado por gente que probadamente su principal militancia está en los tribunales, porque tienen detrás acusaciones objetivas de haberse falta de memoria, pues. Parece que una especie de manto blanco hubiese cerrado, ¿no es cierto?, las neuronas que conectan a la memoria con la realidad del país. Bueno, entonces todavía hay un sólido proceso de unificación. Hoy día lo hemos visto en Arequipa, en UNET, donde han participado todas las fuerzas y además colegas míos, ingenieros, médicos, abogados, juristas, una cantidad de personas que a mí me ha dejado francamente gratísimamente sorprendido, porque es un llamado social político a plantear una solución política que es la unidad ante el enemigo que tenemos al frente, que es de Polendes. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes.